Vale. Entonces ahora ya tenemos aquí el pimiento picado. Había que picarlo un poquito más, pero no os quiero entretener más tiempo del preciso porque ya sé que queréis comer. Vale. Y entonces ahora ya tenemos aquí preparado. Primero, cebolla a la sartén para el sofrito. Cebolla es riquísimo. Y yo que duermo mucho y bien, si tomo cebolla duermo más. Lo siguiente que tenemos que poner es el tomate y el pimiento, que es el que acabo de picar a modo de prueba, ¿vale? Y entonces lo echamos también. Hay que aprovecharlo bien, que aquí no puede quedar nada. Esto es muy rico. Ya tenemos estos dos. Ahora echamos el azafrán, sal. La sal, os advierto que es una cosa delicada, porque hay que atinar. Yo soy de poca sal en las comidas. Pero claro, alguna hay que echarla. Vamos a echarla así, después probamos a ver. Eché poca, ¿eh? Sí, después podemos hablar. Exacto. Bueno, ahora se echa el tomate, que ya lo teníamos picado, y se echa el tomate. Tomate echado, ponemos ahí, y tenemos que echar el azafrán. Podemos echar una pizquita más de aceite. Yo le eché poco antes. ¿Echaste poco aceite? Sí, estaba cortando usted. Sí. Eche usted a su gusto. Azafrán. Esto es oro, esto es una maravilla culinaria. Estamos ahí y ahora lo tenemos que hacer. Tenemos que echar efectivamente un poquito más de aceite a esto, que lo veo yo con poco aceite. Sí, tiene poco aceite, ¿vale? Sí, le eché un poquito. Para calentar Efectivamente. el recipiente. Ya tenemos el Ahí, aceite. ustedes. Alcalde, ¿a quién le Sí. gustaría invitar A vosotros y a vosotros. además de nosotros? Nadie más. Esto es para vosotros. Y vosotros. Para los que estáis todo el día, durante 365 días al año aguantando. Y esta es mi cortesía de agradeceros vuestro trabajo y vuestra profesionalidad. Los demás que quieran, ya vería yo si los invito o no, y los cocino o no. Iba a venir Cristina, pero al final no pudo. Iba a venir porque a ella le gusta mucho comer lo que cocino yo. Y a mí también me gusta comer lo que cocina ella, claro. Vale. Vamos a esperar a que se Si quiere mientras se sofríe, podemos ir poniendo el... Bueno, ahora vamos calamar. Sí. Yo pelo con usted si quiere. A ver, esto del calamar es complicado, atenderme bien, ¿vale? Esto, os dais cuenta, es un calamar, tamaño pequeño, riquísimo. Entonces lo primero es, se separa la cabeza. Vale. Ahora se coge, que anda por aquí, y se tira para sacarle el cartílago. ¿De acuerdo? Ahí, cartílago. Ahora hay que meter el dedo dentro y quitarle lo que el calamar tenga dentro. Porque si no, si se mete eso sabe ácido. Y no es fácil, no os creáis, esto lo hacemos unos cuantos. Tiene un arte, tiene un cierto arte. Listo. Y ahora que ya está limpio, se coge este cuchillo o este. Sí, todos son esta. Importante eso. Te dejo aquí un par de ellos para que pique. Vale, y entonces ahora esto se pica. ¿Os dais cuenta cuando tomáis calamares fritos? Se reboza esto un poquito y se fríe y salen unos bocadillos de calamares riquísimos. Cuando yo estudiaba en la universidad valían 3 pesetas. 3 pesetas deben ser 5 céntimos, Vale. Picamos calamar. Cuando se cocina hay que tener mucho cuidado con los deditos. Porque estos cuchillos son como hojas de afeitar. ¿Usted qué prefiere, pescado o carne? Me gusta todo. Me gusta pescado, carne, pasta. Todo es muy rico. Yo soy de diente agradecido.
Yo como de todo. No hay nada que no me guste. Vale, entonces ya tenemos aquí. Esto no está limpio, ¿no? No, eso no. Pero ya tenemos trozados. Con Vale, esto nos llega. vale. Ya tenemos ya- Echamos estos entonces. Sí, ya tenemos algo más. ¿Echamos ya? No, vamos a esperar. Está caliente aquello aún. Estamos sofriendo, hay que poner un pelín. Hay que echar el tomate. Hay que echarle el caldo. Dos cucharones para que vaya acelerando. Vale, ahora ya pasa a ser un poco para que se vaya el sofrito diluyendo en el cocido. Ahí, Vamos a esperar que hierva y vamos a probar el sale, parece. poquito. Una pastelada de Yo creo que alcalde. está flojo, ¿Puedes sacar para aquí? Eché poquita sal